Venga, vamos allá con un capítulo un poco más denso, pero importante. A mí me costó mucho tiempo llegar a entender esto y hubiera deseado que este vídeo existiera para ver un poco mejor por dónde van los tiros. Vamos a hablar de las ecuaciones que utiliza GECRAS en 2D. Cuando estamos diseñando nuestro modelo, cogemos y hemos diseñado nuestro terreno, hemos diseñado nuestra geometría, tenemos nuestras condiciones de contorno y vamos aquí a un Steady Flow Analysis a diseñar el plan. Y si vamos a opciones, podemos ir aquí a Computation Options and Tolerances. Y dentro de esta pantalla podemos ir a 2D Flow Options. Y dentro de esta pantalla podemos elegir el equation set que queremos. Y aquí actualmente hay 4 opciones. Diffusion Wave, Shallow Water Equation Original Faster, Shallow Water Equation Stricter Momentum, Shallow Water Equation Local Inertia. Yo voy a hablar principalmente de... Bueno, voy a hablar un poquito de todas ellas ahora como introducción. Diffusion Wave yo la utilizo siempre para empezar. Monto mi modelo y lo corro en Diffusion Wave a ver cómo luce, cómo se ve, por dónde va el agua, tal. Cuando tengo ese modelo que digo, venga, parece que está funcionando, entonces me voy a ir a la Shallow Water Equation Original Faster porque me da mejores resultados. Luego veremos las diferencias en distintos casos. Además, si se trata de un modelo más exigente, como la rotura de una presa, por ejemplo, entonces utilizaremos la Shallow Water Equation Stricter Momentum. Es el típico caso, que se te rompe una presa, entonces tenemos que ir a estas para que conserve mejor el momento, la energía. Y la última es una variación de la anterior, solo que desprecia el término de la advección y por tanto es más estable. Pero yo la verdad es que todavía no la he utilizado. Pues eso, esto repite un poco lo que hemos dicho. Diffusion Wave Equation es una simplificación, solo utiliza la presión hidrostática y la fricción. Y estas de aquí abajo, la Shallow Water Equation, además de estas dos, utilizan la aceleración, el término de Coriolis y la viscosidad de eddy, la turbulencia. Además hay otras Computational Implementation porque para la ruptura de una presa o para un puente, GECRAS utiliza otras ecuaciones. ¿Qué es esto de la conservación de la masa? Que la masa ni se crea ni se destruye. Y que los cambios de masa en el sistema se balance con el flujo a través del sistema. Es decir, lo que entra menos lo que sale es el cambio dentro del sistema. En GECRAS, cada una de nuestras grid cells, de nuestros rectangulitos, es un volumen de control. Y para fluidos como el agua, que es incompresible, en vez de hablar de masa, que es más complicado, hablaremos de volumen. Es decir, que el volumen se conserva. Y otros flujos como la precipitación, la evaporación, la infiltración, son condiciones de contorno de este sistema. También cosas que entran o salen de estas celdas. Conservación del momento. Estas de aquí abajo, bueno, ¿qué es esto de la conservación del momento? Son estas ecuaciones de aquí, que parecen como súper complicadas, pero vienen de la segunda ley de Newton o de Navier-Stokes Equations. Relacionan los cambios en velocidad, los vectores u y v, con las fuerzas internas y externas del sistema. Estas fuerzas son la presión hidrostática, la turbulencia o la fricción. Y estas ecuaciones se considera que en su eje z se puede hacer un promedio y quedarnos con solo en el eje XY, que es lo que llamamos las 2D Shallow Water Equations. ¿Por qué? Porque pensamos que el flujo se mueve mucho más en este plano horizontal y por tanto lo que ocurre en el eje Z no es tan significativo. ¿Qué pasa con la Diffusion Wave Approximation? Que simplifica estas ecuaciones del momento y quita estos términos de las aceleraciones y nos quedamos solo con la fricción y con el gradiente de presiones. Por eso se vuelven mucho más rápidas y muchísimo más estables, porque tenemos menos rollo detrás haciendo cálculos. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los casos, Diffusion Wave está muy bien como para probar y hacer así un modelo rápido, pero la mayoría de los casos vamos a tener que irnos a la Shallow Water Equation. ¿Por qué? Porque para todos estos casos, para los 8 que hay aquí, deberíamos usar la Shallow Water Equation. Vamos a ir echándole un vistazo. Esto viene de la página de GECRAS y le da botón derecho traducir el español, le podéis echar un vistazo así también. Luego dejo el link abajo.
1. Olas de inundación altamente dinámicas. Por ejemplo, hydropicking, que lo llamamos cuando encendemos y apagamos muchas veces una turbina de una central hidroeléctrica. Pues para simular esas olas necesitamos la Shallow Water Equation. Contracciones y expansiones. Tenemos un río ancho, se estrecha y se vuelve ancho otra vez por un puente, pues necesitamos la Shallow Water Equation. Pendiente plana, que aquí dice plana menos de un pie per milla, que esta es la equivalencia en metro por metro, 1,89 por 10 a la menos 4. ¿Qué pasa ahí? Que no reina la gravedad como fuerza, porque la gravedad es muy poca, ¿no? El peso del agua cuando es casi plano, por lo tanto necesitamos la Shallow Water Equation. Condiciones influenciadas por mareas, también las necesitamos. Modelado general de propagación de ondas, pues por ejemplo si tenemos una inundación con su pico y queremos ver esa onda, necesitamos la Shallow Water Equation. Superelevación alrededor de las curvas, si tenemos una curva y tenemos un lado más alto que el otro de agua y queremos ver esa diferencia, necesitamos la Shallow Water Equation. Si queremos ver detalles de la velocidad o si tenemos flujo mixto, crítico o subcrítico. Por lo tanto, casi siempre, a no ser que tengas ahí algo steady y como un canal normal y sencillo. Entonces, pero bueno, os muestro este caso, que yo compare las dos, las diferencias entre Shallow Water Equation y Diffusion Wave, que aquí vemos la diferencia en el raster de Water Surface Elevation, en las elevaciones de agua, un modelo exactamente igual, unos 30 metros cúbicos por segundo, hecho en Diffusion Wave y otro en Shallow Water Equation o Full Momentum, que también se llama. ¿Qué vemos aquí? Pues que mira, las zonas que son rectas y canalizadas, la diferencia es menos de 5 centímetros, casi nada. Estas diferencias se vuelven mayores pues, en esta área que es más, con más pendiente, más cambio de velocidades. Aquí también, ¿por qué? Porque tenemos un giro, que aunque el caudal sea constante, si es un cambio en la velocidad, si es una aceleración porque es un cambio del vector velocidad. ¿Y qué tenemos aquí? Pues lo mismo, la misma diferencia pero en velocidades. He comparado el raster de velocidades que en una simulación con Diffusion Wave y en otra con Shallow Water Equation. Y vemos que para las velocidades sí que es más significativo. Y ya está. Espero que os sirva y dejaré el link ahí abajo por si queréis echarle un vistazo a la página de GCRAS. Y ya está. Buenas noches. Chao, chao.